Huellas de un demonio. Mi nombre es Arturo. Mi historia comienza una tarde saliendo de un hospital. Acababa de visitar a un amigo llamado Jorge, el cual, además, era compañero de batallón en el ejército mexicano. La noche anterior lo habían hospitalizado por múltiples heridas, y no precisamente de balas, sino por el ataque una extraña criatura ocurrido allá en la sierra. Tuve que dejarlo porque tenía que reportarme en el cuartel, aunque había llegado bastante grave. Ya se encontraba estable, al menos físicamente, porque en cuestión mental todavía se veía afectado. Decía que miraba a un animal negro que le ladraba amenazante y que en ocasiones se desaparecía. Para que estuviera tranquilo, le habían dado unos calmantes. Apenas 4 noches antes patrullábamos por la madrugada en 2 unidades militares. Hacíamos un recorrido de reconocimiento. En total éramos 12 elementos fuertemente armados. Aunque parecía una noche cualquiera, algunos de mis compañeros se sentían nerviosos. En la misma unidad venía mi amigo Jorge, quien se mostraba muy preocupado. Con armas largas en mano apuntábamos a todas direcciones. Era la orden de nuestro comandante, porque horas anteriores otros compañeros, 6 en total, fueron víctimas de una agresión muy cerca de esa área. Lo extraño de todo esto era que, según sus propias palabras, los agresores no fueron humanos, sino un tipo de animal desconocido, al cual lo describieron como un demonio con cabeza de perro y grandes garras que se confundía con la oscuridad. Ni siquiera era tan tarde cuando los atacaron, si acaso el reloj marcaba las 9 de la noche. Al avanzar por una brecha apenas marcada, un animal que, quizá por su tamaño, en un principio lo confundieron con un perro grande, de un salto se trepó a la caja de una de las camionetas. Todo fue tan inesperado que, cuando reaccionaron, ya los estaba atacando a mordidas y arañazos de una manera muy violenta. Pronto se comenzaron a defender. En eso se trepó otro animal igual para unirse a la agresión. Los soldados, tirando patadas y cachazos, intentaban quitárselos. Pero, al parecer, esos animales no solo querían morderlos, intentaban comérselos. Por los gritos de los soldados y el alboroto detuvieron la unidad. Se bajaron los elementos que viajaban adentro para ver lo que pasaba, pero, al hacerlo, también fueron agredidos por otros 2 animales similares. Comenzó una pelea de hombres contra bestias que parecía que nunca iba a terminar. La mordida de esas criaturas era tan fuerte que la camioneta pronto se miró salpicada de rojo. Uno de los soldados pudo accionar su arma. Después del primer disparo, todas esas criaturas corrieron y, aunque hubo otras detonaciones, pronto se perdieron entre la oscuridad del inmenso monte. Algunos elementos aseguraban que esos animales se habían desaparecido. Todo se quedó en un siniestro silencio, hasta que fue interrumpido por los quejidos de los hombres heridos. Entonces reaccionaron, abordaron la unidad y rápido condujeron rumbo a nuestro campamento. Los elementos que viajaban en la parte de atrás dijeron que un hombre los persiguió por un buen tramo. Corría incansablemente saltando los matorrales. Cuando llegaron al campamento pudieron ver que tan graves eran las lesiones. Algunas heridas necesitaron unas cuantas suturas, pero nada más. Un poco más tarde contaron lo sucedido. Al hablar de un ataque de animales extraños, prácticamente nadie les creyó, entre ellos yo, porque no faltó uno que asegurara que eran demonios salidos del infierno y no sé qué tantas cosas más se dijeron. Todo aquello se escuchaba muy extraño. Mi negativa no era porque fuera militar y ahí, como es de esperarse, no aceptaban que creyéramos en cosas paranormales. Yo nunca había creído en eso del demonio. Además, en muchas ocasiones ya había andado de misión por la sierra, e incluso caminando entre los matorrales, muchas otras en vehículos militares en lugares de verdad lejanos y oscuros. A pesar de toda esa experiencia, nunca me había topado con una criatura como esa que nos describían. Por eso, y a pesar de ver sus heridas, sonreí un poco en tono de burla, sin importar que me miraran. No creía que hubieran sido demonios los atacantes, así como ellos decían. En el monte había animales, pero eran coyotes, jabalís o algún felino grande, pero nada más. Debo decir que mi amigo Jorge sí creía que todo eso fuera verdad.
Cuando nos tocó una guardia, aprovechó para decirme que ya habíamos pasado por esa área donde había sucedido el ataque y, extrañamente, no se había visto ningún animal de los que se supone habitan el monte. Las horas que estuvimos de guardia, Jorge la pasó muy inquieto, apuntando constantemente hacia el monte. Yo solamente lo miraba, quería entender su comportamiento e incluso me esforzaba por descubrir algo entre la oscuridad, quizá algún coyote que lo asustara, pero la verdad es que no había nada. Al siguiente día, esos animales fueron tema de conversación. Tal vez eran animales mutantes, otros aseguraban que eran demonios, alguien más dio la posibilidad de que fueran nahuales. Pensando en todo eso, la siguiente noche circulábamos por una angosta brecha en completa oscuridad. Todos estábamos alertas mientras a lo lejos se escuchaban muchos aullidos. Hasta parecía que eran ellos los encargados de poner sobre aviso a alguien de nuestra presencia en la sierra. En cierto tramo, la unidad que iba al frente se detuvo y encendió las luces. Nosotros también lo hicimos. Todos los elementos apuntaron hacia un mismo lugar. Como no lográbamos ver nada, nos emparejamos con ellos para preguntar qué estaba sucediendo. El conductor y su copiloto, quien era el comandante, nos dijeron sorprendidos que se detuvieron porque un animal bastante extraño había atravesado el camino. Lo raro era que iba corriendo en 2 patas, pero que además de eso muchos ojos brillaban entre el monte. Pensando que eran ellos los agresores, manejamos hasta el lugar en donde lo habían visto. Ahí detuvimos las unidades, rápido nos bajamos a inspeccionar. Con lámparas de mano y algunos reflectores alusamos el extenso y tupido monte que se encontraba a nuestros 2 lados. Por orden de nuestro comandante, 8 de nosotros nos esparcimos a unos metros de distancia. Nos introducimos al monte y buscamos cautelosamente al supuesto animal que se les atravesó. El monte se encontraba quieto, si acaso se escuchaba el grillar de cientos de insectos. Después de unos 15 minutos regresamos y nos volvimos a reunir. Recuerdo que nada más faltaba mi amigo Jorge de llegar. Pregunté por él, pero nadie lo había visto. Alucé con mi linterna y lo miré a lo lejos, que se encontraba parado entre los matorrales. Le grité en varias ocasiones, pero parecía no escucharme. Seguía sin moverse. Caminé despacio hasta llegar junto a él para ver qué estaba pasando. Al sentirme a su lado, me dijo en voz baja que algo se movía entre el monte. Levantó su brazo para apuntar hacia la oscuridad. La verdad, yo no alcanzaba a distinguir nada. Luego de unos minutos le puse una mano al hombro. Le dije que ya nos teníamos que ir. Jorge no se movió. Me pidió que mirara el suelo. Dudando un poco lo hice. Me di cuenta que, marcadas en la tierra, había huellas muy raras. No podía precisar en ese momento de qué clase de animal podrían ser. Eran largas y delgadas, nada que ver con las de un perro. Ya mirando bien, había muchas de ellas, iban y venían para todas partes. Además, todo hacía suponer que estaban frescas, porque algunas tenían sangre. Ya intrigado, le pregunté qué era exactamente lo que estaba mirando. Sin voltear a verme, mi amigo me contestó que a un demonio. Fue la primera vez que no pude evitar sentir un escalofrío. Nos encontrábamos a mitad de la nada, totalmente a oscuras. Por eso le dije en tono serio que no jugara con eso. Él solo movió la cabeza para hacerme saber que no era un juego. Yo conocía bien a mi amigo, sabía que me estaba diciendo la verdad. Como yo también apunté mi arma hacia lo profundo de la sierra, otros 2 elementos vinieron a ver qué nos estaba pasando. Al igual que a mí, Jorge les dijo que entre todos aquellos arbustos había un demonio que no nos quitaba la vista de encima. La verdad, yo seguía sin lograr ver nada. Por eso les pregunté a los compañeros quién sí lo veía. Como nadie contestó, Jorge comenzó a adentrarse más a la sierra. Le pedimos que no lo hiciera, pero parecía que no nos escuchaba. Hizo una pausa, levantó y apuntó su arma directo al lugar donde decía que se encontraba ese demonio. Luego caminó con más cautela. Nosotros lo cubrimos apuntando al monte por si salía algún animal inesperado. La tensión comenzó a subir. Como a unos 15 metros, donde ya casi no llegaba la luz de nuestra linterna, Jorge se detuvo. Estuvo sin moverse como unos 10 segundos máximo. De repente se lo llevó arrastrando. Fue tan rápido que no reaccionamos al momento.
hasta que se perdió de nuestra vista. Entonces corrimos por el mismo lugar que se lo habían llevado. Primero levantamos su arma y metros más adelante estaba su casco. Tal vez el hecho de que Jorge era mi amigo, eso me dio fuerzas para adelantarme. Después de correr algunos 40 metros, me detuve para ver si ubicaba algún sonido que me guiara hacia dónde seguir. Todavía sorprendido por lo que había visto, con mi arma apuntaba hacia todas partes. Creí escuchar algunos ruidos, pero no podía disparar porque pudiera ser mi amigo. Cuando llegó mi compañero, me dijo que resultaba extraño que no se escuchaban gritos de auxilio que nos dijeran que Jorge estaba vivo. Iba a seguir buscando cuando llegó la orden del comandante para que regresáramos. La primera reacción que tuve fue oponerme porque se trataba de la seguridad de mi amigo, pero era un soldado y me habían adiestrado para obedecer. Muy a mi pesar regresé, pero sentía que se estaba perdiendo tiempo valioso, segundos que podrían hacer la diferencia entre seguir con vida o morir. Corrimos a contar lo que había sucedido. El comandante me preguntó qué cosa se lo había llevado. Titubeé al contestar porque la verdad era que no habíamos visto nada. Cuando escuchó mi respuesta se quedó muy sorprendido. Luego me aseguró que lo encontraríamos y reunió a todos. Lo primero que teníamos que hacer era identificar y seguir las extrañas huellas que habíamos encontrado. Hasta entonces el comandante le prestó atención a esas huellas. Ahora sí, al tratarse de salvar a un compañero, nos metimos entre todos aquellos matorrales espinosos. El comandante ordenó que de vez en cuando camináramos a oscuras, porque sólo así podíamos ver aquellos animales. Los descubriríamos por el brillo de sus ojos. Aunque hasta ese momento yo no los había visto, ya me había convencido que algo extraño andaba caminando por ahí. Seguimos las huellas, pero no nos guiaban a ninguna parte. Después de unos minutos nos dispersamos en grupos de 2 para abarcar un tramo más amplio. Mi compañero y yo caminábamos lo más aprisa que se podía. Al avanzar un buen tramo encontramos un animal muerto. No lo podíamos identificar plenamente. No era un perro, un coyote o un lobo. Era algo que no conocíamos. No tenía orejas, de su hocico le salían muchos dientes bastante grandes, además filosos. Las patas traseras parecían más largas de lo normal. Por el olor que despedía, parecía tener algunos 5 días ahí muerto. Seguimos caminando detrás de aquellas huellas que parecían interminables. Por donde íbamos, nos fuimos encontrando ese tipo de animales muertos. No había de otra clase. Algunos ya eran los puros restos. Eran tantos que pensamos que tal vez ese pedazo de monte era un lugar para dejar cadáveres. El soldado que me acompañaba me pidió que lo esperara un momento. Revisó un animal de esos, que por cierto ya eran solo despojos, y comentó que todos los animales que habíamos encontrado, al parecer eran nahuales. Preferí mejor no hacer ningún comentario. Había escuchado que esas criaturas eran brujos que se convertían en animales, solo eso. Caminamos un poco más. Volteé a ver a los otros grupos, quienes ya habíamos quedado que de vez en cuando encenderían las linternas para decir que se encontraban bien, pero todo el monte era obscuridad. Como ya habíamos caminado mucho y no encontrábamos a mi amigo Jorge, comencé a caer en desesperación. Entonces lo llamé varias veces. Mi compañero me pidió que no hiciera eso porque podría llamar la atención de esos extraños animales. Y tuvo razón. De pronto, a lo lejos, se escuchó que algo se movía entre los matorrales. Apunté a esa dirección, y mi compañero comenzó a apuntar a varias partes, porque por donde quiera había ojos que brillaban entre la oscuridad. Comentamos entre nosotros que tal vez nos encontrábamos cerca de una madriguera. Comenzamos a retroceder, pero pareciera que estuvieran en todas partes e incluso sobre los árboles. Una vez que volteé, miré una de las linternas como a unos 100 metros, luego una más detrás de nosotros. Entonces corrimos en su dirección. Para tratar de perderlos, corríamos con la linterna apagada. Por eso no miré que había un bulto tirado y me tropecé con él. Me levanté deprisa para seguir corriendo cuando lo reconocí. Era mi amigo Jorge el que estaba boca abajo. Le grité al otro elemento porque ya se había adelantado. Entre los dos logramos levantarlo. Jorge sangraba mucho y apenas tenía conciencia. Casi a rastras llegamos donde había otros compañeros.
Ya entre todos cargamos a mi amigo hasta las unidades. Mientras tanto, podías escuchar que alguien nos seguía porque se movían las ramas. Lo más rápido que pudimos, lo subimos a la parte trasera de una de las camionetas. Luego comenzamos a sonar el claxon. En cuestión de minutos comenzaron a llegar todos nuestros compañeros, algunos muy asustados gritando que teníamos que salir de ahí lo más rápido posible. El comandante dio la orden y todos abordamos las camionetas. Apenas habíamos arrancado, comenzaron a perseguirnos algunos hombres. Corrían por entre el monte a la par de las camionetas, pero al verlos me hicieron sentir escalofríos porque lo hacían en 4 patas como si fueran animales. Les hicimos varios disparos, pero eso no los asustaba. Bastó que tomáramos velocidad para perderlos de vista. Una de las camionetas se dirigió al campamento. La otra, la nuestra, siguió de largo. Así nos fuimos por horas hasta llegar a una ciudad donde había un cuartel militar. Ahí nos auxiliaron, sobre todo a mi amigo Jorge, quien por sus heridas y la pérdida de sangre ya se encontraba grave. Al día siguiente que fui a visitarlo al hospital, me sorprendí mucho por las múltiples mordidas que tenía, pero gracias a Dios ya se encontraba mejor. Con voz entrecortada me pidió que tuviera mucho cuidado. Solamente estuve unos minutos, porque teníamos la orden de regresar al campamento, donde se habían quedado los demás elementos. Esa tarde saldríamos de nuevo a esa parte de la sierra, con la consigna de abatir de ser posible a los agresores, fueran hombres o animales. Durante el viaje, algunos soldados nos contaron lo que habían visto a mitad del monte. De entre la obscuridad salen feroces animales. Nunca les dispararon porque desaparecían en cuestión de segundos. Otros dijeron que esas criaturas tenían facciones humanas. Serían tal vez las 9 de la noche cuando ya estábamos por llegar a esa parte de la sierra. Ahora, si por todo lo sucedido y por lo que contaban los demás, no puedo negar que me encontraba nervioso. Llegamos directo al campamento donde todos los hombres se encontraban resguardados. La orden del comandante fue que por nuestra seguridad esa noche no saldríamos. Ya al amanecer y con la luz del sol recorreríamos el monte hasta encontrar el objetivo. Platicando con nuestros compañeros, supimos que la noche anterior algunos hombres extraños anduvieron merodeando el lugar. Un centinela les disparó porque les ordenó identificarse en varias ocasiones y no tuvo una respuesta. Esos hombres, según el soldado, se alejaron dando grandes saltos, como si fueran animales. Esa madrugada me tocó montar una guardia. En realidad, éramos 3 para poder cubrir todo el perímetro del campamento. Cuando estaba por finalizar mi turno, escuché que muy a lo lejos había gritos de auxilio. Se escuchaban tan claros que no teníamos duda de eso. Aparte de los otros 2 guardias, se levantaron otros elementos para ver qué estaba pasando. Lo primero que hice fue ir a investigar a ver qué sucedía, pero era evidente que se trataba de una trampa. Despertamos a los demás y pasamos una lista para estar seguros que no faltaba ninguno de nosotros. El sonido de los gritos se fueron aproximando. Cuando estuvieron demasiado cerca, se escuchó otro en otra dirección. Así sucedió hasta en 8 ocasiones. Todos a nuestro alrededor. Ya no sabíamos hacia dónde apuntar. Así nos la pasamos el resto de la madrugada. Cuando por fin amaneció, nos alistamos para salir a rastrear lo que fuera que andaba entre el monte. Seguimos aquellas extrañas huellas. Curiosamente, no encontramos algo que indicara que algunas personas se hubieran acercado al campamento durante la noche. Solo había huellas de animales. Caminamos por mucho tiempo sin encontrar nada, ni siquiera aquellos animales muertos que habíamos encontrado la noche anterior. Por ahí cerca no había pozos o una cueva donde se pudieran esconder, y sobre los árboles tampoco había nada. Algunos elementos comentaron que esas criaturas eran nahuales, que tal vez en esos momentos eran seres humanos que convivían con la gente de algún pueblo lejano. Debo de aceptar que no cuestioné nada de eso. De hecho, hasta yo lo creía. Ya por la tarde regresamos al campamento sin haber realizado ni un solo disparo. Juntamos todo y regresamos a la ciudad. Esa fue la primera vez que me pidieron mentir, porque el reporte sería que una jauría de coyotes habría atacado a mi amigo y a los demás compañeros. Nosotros teníamos que sostener eso en todo momento, o podríamos sufrir de un castigo al estilo militar. Lo que declaramos fue muy fuerte para Jorge,
quien en ningún momento dejó de asegurar que sus agresores habían sido unas criaturas extrañas que se desaparecían entre la obscuridad. Luego de unas semanas salió del hospital y fui a verlo a su casa. Estaba muy molesto conmigo por no haberlo apoyado. Le tuve que explicar varias veces que nos habían obligado a mentir. Cuando estuvo más tranquilo, me platicó lo que le había sucedido. Me dijo que lo que se lo había llevado ni siquiera lo había visto. Lo hizo tan rápido que no le dio tiempo de gritar por ayuda. Cuando reaccionó, se encontraba en la copa de un árbol. Alguien lo tenía inmovilizado y le apretaba el cuello, por eso no podía emitir ningún sonido. Desde ahí nos miraba que lo andábamos buscando. De pronto, eso lo que lo tenía agarrado lo comenzó a morder. Lo hizo en muchas ocasiones. Cuando se cansó de hacerlo, lo dejó caer desde muy alto y perdió el sentido. Me confesó que ese animal se le aparecía y por eso gritaba, pero como nadie le creía, fingió ya no verlo para que lo dieran de alta. Le pedí que buscara ayuda psicológica. Me prometió que así lo haría. También me dijo que me pidió que tuviera mucho cuidado porque todas las noches soñaba que un animal de esos me llevaba arrastrando por el monte. Luego, entre varias de esas criaturas, me devoraban. Le pregunté si en ese momento miraba el animal. Después de pensarlo un poco, me dijo que sí, que no me fuera a asustar, pero que se encontraba precisamente detrás de mí. Estábamos él y yo solos, no tenía por qué mentir. Además, a él no le gustaba hacer bromas, sabía que me estaba diciendo la verdad. Le pedí que no se preocupara por mí y que lo esperaría en el cuartel cuando se recuperara. Ahora que estoy por retirarme del ejército, puedo contar la historia como la vivimos, sin mentir. No sé a ciencia cierta si eran brujos nahuales o criaturas los que atacaron a mi amigo Jorge, que por cierto nunca regresó al ejército. Lo que sí puedo asegurar es que ahí donde patrullamos esa noche había extraños animales en medio de la sierra que se desaparecían con la oscuridad. Garras de nahual. A pesar de que esta historia que les comparto es real, sé que mucha gente la toma como algo ficticio, porque cuando la cuento me cuestionan muchas cosas, hasta el hecho de encontrarme vivo. Les adelanto que lo que me pasó tiene que ver con seres tan extraños como lo son los nahuales. Y aclaro, son muchas las personas que no creen que existan esos animales, pero no por eso dejan de ser algo verdadero. A la gente escéptica le digo que los entiendo, porque así estaba yo, con esa misma actitud. Es más, no creía ni en los nahuales ni en nada que tuviera que ver con lo paranormal. Para mí esos eran puros cuentos. Pero precisamente por eso, por ser tan escéptico, fue que me sucedió lo que estoy por contar. Mi nombre es José. Una noche me miré caminando solo en el monte, prácticamente convertido en presa fácil de cualquier animal salvaje. Unas horas antes de que esto sucediera, y para entrar un poco en contexto, les cuento que, junto con 4 amigos, una tarde nublada de sábado, nos metimos un rato entre el monte, que se encontraba a la salida del pueblo. La idea no era acampar, simplemente lo hicimos para pasar el rato, ni siquiera era una aventura. Aprovecharíamos para buscar huellas y de una vez por todas desmentir a los que nos aseguraban que por esa parte del monte habitaban muchas criaturas extrañas. Siempre nos trataban de asustar con esas historias, e incluso en nuestras casas. No sabíamos por qué intentaban meternos miedo al contarnos sobre esos seres que, según decían, eran personas que se transformaban en animales. Contaban de manera burda casos de brujos que sufrían de una metamorfosis espantosa y convertidos en esas criaturas se metían al monte, sobre todo por las noches. Así cobijados por las sombras podían atacar a los animales como también a la gente. Supuestamente, cuando salían los rayos del sol volvían a su estado natural. Por eso nadie había visto un animal de esos durante el día. Era por la noche cuando habría que tener cuidado con ellos. Los que aseguraban haberlos visto de cerca los describían aterradores, negros como el carbón, con grandes garras en sus 4 extremidades, además con filosos colmillos, tan fuertes que podían destrozar cualquier hueso. La verdad, yo me reía de eso. Siendo ya un joven de 17 años, no me asustaba con cualquier cosa.
Quizá no medimos la distancia que habíamos recorrido por ir platicando sobre esas cosas que nos parecían absurdas. De pronto, y cuando menos lo esperábamos, todo era matorrales para donde quiera que volteáramos. Ni aun así nos detuvimos. Caminamos entretenidos por aquella vereda algunos 15 minutos más, hasta que alguien nos recordó la hora y que amenazaba la lluvia. No era la primera vez que caminábamos por ahí, solo que esta vez nos habíamos pasado por mucho. Estuvimos de acuerdo en que nos teníamos que cuidar de algunos animales peligrosos como víboras, arañas, alacranes, de eso sí, hasta del ataque de un jabalí, pero nada más. Cuando nos cansamos de caminar, paramos para agarrar un poco de aire. Sonriendo y sin dejar de platicar, nos sentamos en la tierra. De hecho, solo fueron unos cuantos minutos. Tampoco había tanto tiempo para eso. Nos levantamos para tomar la vereda de regreso. No había pierde, solo que pasó un detalle extraño. Caminamos por largo rato por aquella vereda sin encontrar el camino principal por donde habíamos llegado. Creyendo que nos habíamos equivocado, nos regresamos hasta en 2 ocasiones. Anduvimos buscando por largo tiempo. Lo hicimos por espacio de 2 horas o un poco más. Todo seguía siendo monte. A mí ya se me hacía mucho lo que habíamos caminado. Conforme se iban consumiendo los minutos, nuestra preocupación fue en aumento. Fue tanto así que comenzamos a culparnos unos a otros el habernos perdido, porque eso ya era un hecho. Varias veces nos detuvimos para tratar de ubicarnos, e incluso los más ágiles se subían a los árboles tratando de ver el pueblo y no miraban nada. Parecía que nos encontrábamos a mitad del inmenso monte. A alguien se le ocurrió decir que estábamos caminando en círculos. Tal vez para no entrar más en desesperación, nadie le prestó atención. Los minutos se volvían cada vez más desesperantes. Presentíamos que si nos caía la noche sería terrible porque no traíamos linternas ni estábamos preparados por si arreciaba el frío o comenzaba a llover. Además de eso, había otra cosa todavía más preocupante que nadie quería mencionar. Era el motivo por el que nos encontrábamos ahí. Las criaturas esas, los temidos nahuales, que aseguraban que se aparecían a mitad de la noche y que según la gente eran carnívoros. La mente es muy traicionera, lo digo porque yo escuchaba muchos ruidos. Puedo asegurar que hasta gruñidos, pero extrañamente los demás caminaban sin prestar atención o parecían no escucharlos. Como a las 6:30 aparecieron nubes más negras, por lo mismo comenzó a oscurecer mucho más rápido. La preocupación ya se nos notaba a todos en la cara, todavía más al escucharse los primeros truenos que anunciaban tormenta. Entonces comenzamos a preguntarnos unos a otros qué íbamos a hacer. De rato se soltó el aire, corría tan fuerte que mecía las ramas de los árboles para todas partes. A veces nos dábamos ánimo diciendo que pronto encontraríamos el camino de regreso, porque nosotros éramos de ahí. Además, muchas veces habíamos caminado por ese lugar. Sonaba hasta ilógico que nos hubiéramos perdido. Una vez que le puse atención al suelo, miré unas huellas bastante raras. Parecían de un animal grande, quizá un oso, pero nunca habíamos sabido que un animal de esos anduviera merodeando por ahí. Esas huellas nos decían que era un animal muy grande y quizá andaba cerca de nosotros, porque se miraban frescas. La verdad, ya me encontraba bastante preocupado. Con los primeros tronidos apuramos más el paso. Por mi parte, era la primera vez que me encontraba en una situación así. Esa vez supe lo horrible que era sentirse perdido, sobre todo presentir que estaba en peligro real. Antes de que obscureciera por completo, comenzó a llover. Ahora sí corrimos, a pesar que no teníamos la seguridad de ir al lado correcto. Avanzábamos lo más rápido que se podía, esquivando las ramas espinosas que se movían con el viento. Pronto se fueron formando grandes charcos que no tenía caso intentar brincar, cuando fue imposible avanzar porque ya era prácticamente de noche. Nos gritábamos unos a otros porque casi no lográbamos vernos y corríamos el riesgo que nos fuéramos a perder. Entonces no tuvimos otra opción, nos detuvimos. Buscamos un árbol grande para refugiarnos. Ahí nos quedamos bajo sus ramas, rodeados de una densa oscuridad. Me acuerdo que nos cubríamos unos a otros porque, por el aire, el agua nos golpeaba con fuerza. Poco a poco se fue sintiendo más el frío porque la lluvia no cesaba.
Pronto se pasaron unas 2 horas, durante las cuales estuvimos escuchando el sonido cuando silbaba el viento. Además, con cada relámpago se iluminaba todo el monte, aunque fuera por unos instantes. Eso, en vez de ayudarnos en algo, nos tenía temerosos porque los matorrales formaban figuras inquietantes que parecían cobrar vida con la luz. Para no asustarlos, no quería decirle a mis amigos que, en más de una ocasión, creí ver una figura negra que deambulaba a mitad del monte. Sabía que se nos acercaba esporádicamente, escondiéndose donde podía. En ese momento no me atrevería a asegurarlo, pero eso, lo que se nos aproximaba sigilosamente, no era una figura humana. Parecía un animal con cuernos picudos y que caminaba en sus patas traseras. No era un oso como suponíamos. Si acaso era parecido a un coyote, pero enorme. En ese tiempo yo no creía en el diablo, pero ahora lo digo. La verdad parecía más eso que cualquier otra cosa. Obviamente, lo primero que pensé fue en las criaturas, aquellas de las cuales me había burlado muchas veces. Para convertir la situación todavía más desesperante, cayó un rayo muy cerca de nosotros. Por inercia, corrimos todos, despavoridos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Por mi parte, al correr, golpeé varias veces con troncos y matorrales que parecían querer obstruirme el paso. Sin embargo, algo como un fuerte instinto no me permitía detenerme. Ya cuando se me pasó el susto del rayo, me di cuenta que me encontraba parado, solo entre el monte, volteando hacia todas partes buscando a mis amigos, pero estos no se miraban por ningún lado. Tratando de ayudarme con el resplandor de los relámpagos, intenté regresar al árbol grande donde estábamos refugiados. Obviamente no era tan fácil porque no había seguido un camino. En mi desesperación por encontrar a los demás comencé a gritarles. Lo hice una y otra vez. Yo sentía que mis gritos se perdían entre el sonido del monte. De pronto miré una silueta de alguien que pasó corriendo y me fui detrás de él, pidiéndole que me esperara. Por más esfuerzos que hice por alcanzarlo, no pude hacerlo. Se desplazaba demasiado rápido. Entonces comprendí que no era ninguno de mis amigos, porque esa silueta era demasiado alta y ágil. A partir de ahí miré el monte todavía más aterrador. Ya no estaba seguro de lo que iba a hacer. Eran tantos mis nervios que no me daba pena decir que estaba a punto de llorar. Sintiéndome más perdido que antes, caminé hacia ningún rumbo. Me encontraba enojado conmigo mismo por haberme metido al monte por una tontería tan simple. Luego de unos minutos me detuve porque miré a alguien parado como a unos 5 metros. Sin verificar quién era me escondí donde pude porque me asusté. Con cada relámpago esa figura se iluminaba, solo que cada vez que la veía me convencía de que eso no era uno de mis amigos, ni siquiera era una persona. Al moverse un poco me di cuenta de que era un animal con grandes orejas. Además, tenía un hocico grande y sus manos casi se arrastraban por el suelo, así como nos habían descrito muchas veces a los nahuales. Al mirarlo tan aterrador, estuve a punto de correr, pero gracias a Dios me contuve. Lo digo porque, de pronto, ese ser caminó hacia mí. Me arrinconé lo más que pude donde estaba. Podía oír cuando esa cosa caminaba entre el agua pesadamente. Al pasar junto a mí, y aunque estaba todo oscuro, cerré los ojos para no ver lo aterrador que podría ser. Ese animal, o lo que fuera, pasó de largo. Mi intención era alejarme de ahí cuanto antes, esconderme en otra parte, pero por unos segundos no pude reaccionar. Quise toser porque esa criatura olía muy feo, pero me aguanté lo más que pude. Comenzó a llover un poco más fuerte. Al sentir el agua fría sobre la cara, fue como un despertar. Entonces me levanté despacio. Traté de mirar lo más que pude a mi alrededor, y así estar convencido que esa bestia se había alejado lo suficiente. Avancé rápido, pero tratando de no mover los matorrales que evitar darme a notar. Después de mucho caminar, escuché muy a lo lejos que alguien gritaba. Me vino una esperanza. Entonces corrí tratando de identificar de dónde podía venir aquel sonido. Al darme cuenta que los gritos se iban alejando cada vez más, corrí desesperado, casi hasta quedarme sin fuerzas. En mi loca carrera tropecé varias veces hasta que en una de esas caí al suelo.
Me quedé tirado unos segundos para agarrar un poco de aire porque ya no podía más. Me iba a levantar para seguir corriendo cuando algo como una garra me tomó de uno de mis tobillos. Me apretó tan fuerte que sentí como me iba encajando las uñas. Así al momento no reaccioné, ni siquiera cuando me comenzaron a arrastrar con fuerza. No podía voltearme para ver quién me estaba atacando por la manera en que me tenía agarrado. Por lo mismo, durante el arrastre comencé a tragar agua y lodo. Tuvieron que pasar muchos segundos para que comenzara a reaccionar e intentara zafarme. Al estirar mi mano fue que me di cuenta que quien me llevaba era un enorme animal totalmente negro. Entonces grité y tiré patadas con todas mis fuerzas. Como intentaba agarrarlo, me rasguñó el brazo y gruñó. Con eso bastó para darme cuenta que no era un animal común. Aquello que me estaba arrastrando seguramente para devorarme no era algo de este mundo. Todavía me estiró unos metros más. En ocasiones lo hacía tan violento que rebotaba contra el suelo. Cada vez que luchaba por soltarme, me lastimaba. Era tan fuerte el dolor que estaba a punto de perder el sentido. Por un momento se detuvo la criatura y me soltó. Volteé lo más rápido que pude. Tal vez pasó un segundo o dos. No creo que haya sido más que eso. Frente a mí no había nadie. Respirando agitado, me quité el lodo de la cara pensando que eso me impedía ver bien a mi atacante, pero no había nada. Haciendo un esfuerzo me levanté. Sin importar que me dolía mucho el pie, comencé a correr de nuevo, solo que con un poco de dificultad, porque me lastimaba mucho el tobillo a cada paso que daba y me ardía el brazo. Aún así, continué. No podía detenerme a revisarlo en ese momento. Me di cuenta que la lluvia ya se había detenido, aunque todavía seguían los relámpagos iluminando el monte. Los siguientes minutos no sé qué me sucedió. De pronto sentí un fuerte golpe que me hizo volar, y fui a caer encima de unos matorrales. Por inercia hice el intento por levantarme, pero estaba atorado entre las espinas. Seguramente, segundos después, perdí el conocimiento porque no recuerdo más. Cuando reaccioné, me ardía todo el cuerpo, sobre todo los brazos y la cara. Como pude, salí de entre todas aquellas ramas espinosas. Luego traté de ubicarme, pero la verdad que eso era imposible. Entonces volví a caminar para donde fuera. Tenía que moverme porque sentía mucho frío. A los cuantos minutos de nueva cuenta escuché aquellos gritos. En esta ocasión me parecía que quien gritaba se encontraba un poco más cerca. Por eso decidí hacer el último intento. Sabía que ya no iba a soportar mucho tiempo caminando porque cada vez me dolía más el pie. Además, sabía que estaba sangrando, y eso, tarde o temprano, me iba a debilitar. No había avanzado mucho, si acaso unos 50 metros, cuando me di cuenta que algo venía detrás de mí. Volteé varias veces, buscándolo entre la oscuridad hasta que logré verlo. Era una especie de perro que caminaba erguido sin ninguna dificultad. Tenía una gran altura, caminaba despacio, abriéndose paso entre los matorrales. A pesar de la distancia, podía ver el brillo de sus ojos. No puedo decirlo de otra manera, pensé que había llegado mi hora de morir. Me puse a rezar mentalmente porque no me salían las palabras. Para no ver cuando me atacara resignado, le di la espalda y caminé despacio. Encontré a mis amigos, quienes también andaban sin rumbo y muy asustados. Me dijeron que se venían escondiendo de un animal, al cual lo describieron muy parecido al que venía detrás de mí. Apunté con mi dedo hacia donde había visto aquella criatura y les dije lo que se aproximaba. No sé si lograron verla, gritaron que teníamos que movernos y así lo hicimos. Apoyado en uno de ellos, nos alejamos lo más que pudimos de ese lugar. Caminamos el resto de la noche, siempre escuchando sonidos inquietantes que salían de entre la oscuridad. Así caminando miramos el amanecer. Nada más saliendo los primeros rayos del sol, les dije que ya no podía más, y me tiré en el suelo. Estaba a punto de desfallecer, los demás también lo hicieron. Fue hasta entonces que me vieron como estaba. Me preguntaron sorprendidos quién me había atacado de esa manera. No había tiempo de explicaciones, solo les dije que al parecer había sido un nahual. Con cuidado me revisé las heridas. Traía unos surcos profundos que, aunque ya muy poco, pero no dejaban de sangrar. Me quité la camiseta y con ella envolví todo el pie.
porque era el que me lastimaba más. Nos hubiéramos quedado horas ahí descansando, pero con las pocas fuerzas que tenía, uno de mis amigos trepó un árbol y pudo ver a lo lejos las orillas del pueblo. Agarramos energías para continuar, ya nos faltaba muy poco para estar a salvo. Ya nos encontrábamos más tranquilos, recordando lo que nos habían dicho. Esos nahuales no se aparecían durante el día. Todo era cuestión de caminar 1 hora en promedio y llegaríamos. Caminábamos deprisa cuando miramos que un animal de color negro se metió entre algunos matorrales. Con temor vimos que era demasiado grande. No podía ser un coyote o un jabalí. Tampoco era una persona porque caminaba muy encorvado y su lomo era alto. Mis amigos comentaron que era un nahual. Quizá venía siguiendo el rastro o el olor de mi sangre. Quisimos cortar camino por el otro lado, pero más adelante miramos el mismo animal, o quizá otro igual, que se agazapó hasta ocultarse de nosotros. Era evidente que intentaría taparnos el paso. Miré a mis amigos pálidos, seguramente así me encontraba yo también. Quisimos retroceder, pero detrás de nosotros se escuchaba un grueso gruñido. Además, todo alrededor se impregnó de una pestilencia irrespirable. Confirmamos así que era más de un animal el que nos acechaba. Me llené de espanto porque los vi a todos con intenciones de correr. Comenzaron a buscar con qué defenderse, pero ni siquiera había piedras grandes. Cuando creíamos que todo estaba perdido porque nos estaban rodeando, escuchamos que gritaban nuestros nombres. Utilizamos todas nuestras fuerzas para gritar también. Quizá eso espantó a esos animales porque ya no lo vimos. Seguimos gritando hasta que nos escucharon y, minutos después, nuestros familiares dieron con nosotros. En ese momento nos quisieron llamar la atención porque no habíamos llegado a nuestras casas. Sin ponerles atención les dijimos lo que andaba por el monte. No sé si nos creyeron o no, pero nadie se dedicó a buscar. Nos dijeron que lo primero era ponernos a salvo. Ya en casa me atendieron las heridas, a pesar de que algunas de ellas necesitaron saturación, y que no supieron qué clase de animal me pudo agredir de esa manera. No creyeron en mi historia. Les describí a ese animal muchas veces, pero no los convencí. Como ya traía las heridas infectadas esa noche, tuve mucha temperatura. Al día siguiente me dijeron mis papás que estuve delirando, describiendo a una criatura aterradora, así como lo había hecho estando consciente. Entonces sentí que me creyeron. A pesar de eso, me pidieron que ya no contara nada porque nadie me creería algo así y cuestionarían por qué un animal como esos no me hubiera matado. Por algunas noches estuve soñando con ese animal. Me arrastraba por entre el monte mientras escuchaba los gritos de mis amigos. Sentía que me encajaba las uñas, entonces despertaba. Estuve temeroso por muchos días. Cuando sanaron mis heridas, también desaparecieron aquellas pesadillas tan aterradoras. Por mucho tiempo dejé de contar esta historia porque, a pesar de mostrar las cicatrices que me dejó ese extraño animal, nunca logré que me creyeran y en serio que me daba coraje. Por ese mismo motivo, mis amigos también dejaron de hacerlo. Aunque nunca jamás volví a ver un animal tan aterrador como ese, todavía lo recuerdo. Sobre todo cuando llueve, escucho los truenos y miro los relámpagos. Es como volver a estar en medio del monte, solo y a merced de esa criatura, e incluso creo escuchar su gruñido. Lo único que me queda decir de toda esta historia es que los nahuales no son un cuento para asustar a nadie. Son criaturas que por lo menos deambulan entre el monte muy cerca de mi pueblo, cuando las noches son más oscuras. Lo que más me duele es que me cuestionen por qué ese animal no me mató, y la única respuesta que tengo es porque Dios me ayudó. La última vida. Siempre que escucho hablar a las personas sobre el tema de los nahuales, se me viene a la mente esta historia. Nos sucedió en un pueblo del estado de Oaxaca, allá por 1960, cuando ya contaba con 18 años. En ese tiempo, en mi casa donde estaba con mis papás y un hermano mayor, también vivía mi abuela con nosotros, la mamá de mi mamá, porque ya estaba sola. Nos quería mucho porque nosotros éramos sus únicos nietos. Mi abuela tenía un gato grande de color negro con el cual ya tenía muchos años.
Como es de pensarse, lo quería mucho. Aunque parecía un animal normal, no lo era, al menos no su comportamiento. Para empezar, era de esos gatos que hablan. Solo decía mamá y algunas otras cosas bastante claras, por cierto. Solo que en ese tiempo eso estaba muy satanizado, al grado de no dejarlo salir para que otras personas no lo fueran a oír, y pensando que era cosa del diablo se lo fueran a matar. A mí la verdad sí me daba un poco de miedo escucharlo. Además de eso no quería comida de la casa, solo comía carne fresca de la que él cazaba, ya fueran ratones o pájaros. En ocasiones se subía a lo más alto de los árboles para pescar murciélagos. Algunas noches se dormía parado. Yo nunca había visto un gato que hiciera algo tan extraño como eso. Mi abuela nos contaba una historia bastante rara que nos ponía a pensar a todos en la casa. Nos decía que su gato ya se había muerto muchas veces, pero que seguía con ella porque antes de ser animal era un humano, y habiendo estado en esa condición había pactado con el diablo para convertirse en gato y así tener 9 vidas. Eso se escuchaba bastante raro. Cuando nos comenzaba a contar esas cosas, yo le ponía mucha atención porque era interesante esa plática, pero como un cuento nada más. No creía que un gato se transformara en ninguna cosa, mucho menos en un humano. Según mi abuela sí lo hacía, durante las noches se transformaba en esa persona para platicar con ella. La verdad era que muchas veces la oíamos hablar hasta altas horas de la noche. Nosotros pensábamos que platicaba con el retrato del abuelo, quien ya había fallecido. Por respeto, nunca la cuestionábamos sobre eso. Debo de admitir que si existía algo raro, aunque suene increíble en muchas ocasiones, habíamos visto a ese animal caminar en sus patas traseras e incluso sentarse como una persona. Me tocó varias veces despertar a medianoche porque me sentía observado y al buscar entre la oscuridad de mi cuarto, miraba al gato con un brillo en sus ojos. Después de verme despierto, se retiraba. A mi hermano también le pasaba algo parecido. Se despertaba por la madrugada porque no podía respirar bien. Lo primero que veía al abrir los ojos era al gato sentado en su pecho. Él aseguraba que le estaba robando el aliento. Todavía existía algo más extraño. Mi abuela nos aseguraba que su gato podía desaparecer de un segundo para otro y aparecer en otra parte o convertido en esa persona. Eso hasta ese momento no nos había tocado verlo. Ella nos aseguraba que era verdad. Otra cosa más. Ahora sabemos que la vida de un gato en promedio es de 16 años. Ella lo tenía hacía más de 25 y no se miraba viejo. Todavía era bastante ágil para trepar árboles, así como para cazar. La historia de ese felino también era muy curiosa. Una noche de lluvia, donde abundaban los truenos y los relámpagos, mi abuela se encontraba en la cocina tomando un té junto con mi abuelo. Entonces escucharon una voz extraña, totalmente desconocida para ellos. En un principio no se entendía lo que decía por el ruido de la lluvia. Luego se volvió a escuchar un poco más claro. Alguien pedía auxilio con una voz muy apagada. Lo extraño era que le hablaban por su nombre. Mi abuela se llamaba María. Pensando que quizás podía ser una trampa de algún asaltante, salieron con mucho cuidado al patio trasero de la casa. En el mejor de los casos podían encontrar una persona herida, pero lo único que encontraron fue a ese gato negro, maullando lastimosamente. Lo que llamó su atención fue una marca blanca en forma de X sobre su lomo. Aún desconcertados y pensando que su poca audición los había engañado, decidieron ayudar al animalito. Sorprendidos por el estado en que se encontraba, pensaron que no amanecía, porque prácticamente estaba partido en dos. Al parecer, un perro lo había tomado de sus patas traseras y otro de las delanteras y lo habían estirado con fuerza hasta reventarlo, o al menos eso parecía. Llenos de lástima, lo único que hicieron fue ponerlo en una caja de cartón y taparlo con una manta, esperando que tuviera una muerte tranquila. Así lo dejaron y se fueron a dormir, pensando en qué lugar del patio lo enterrarían al día siguiente. Serían después de las 4 de la mañana cuando escucharon ruidos en la cocina. Ya despiertos, se quedaron sentados en la cama un momento para estar seguros de aquello. Los ruidos eran bastante claros, no había duda. Alguien se encontraba dentro de la casa.
Dudaron un poco para salir. Mi abuelo buscaba con qué defenderse cuando comenzaron a rasguñar la puerta de su recámara. Eso ya era para tener miedo. En ese tiempo ya vivían solos porque mi mamá, siendo todavía una adolescente, se había ido con mi papá. De nuevo, temerosos, salieron los dos de su cuarto. Mi abuelo iba por delante, llevando un bate en sus manos para golpear al ladrón si era necesario. Llegaron a la cocina y encendieron la luz. En eso saltó un gato negro que andaba sobre la mesa. Después del tremendo susto que se llevaron, respiraron aliviados al darse cuenta que no era nada más que un animalito de esos. Pensaron que se había quedado la ventana abierta y por ahí se había metido. Pero lo extraño fue que al revisar la ventana y la puerta, todo estaba bien cerrado. Cuando miraron dentro de la caja de cartón donde habían dejado al gato moribundo, este ya no estaba. Lo buscaron una y otra vez. No lo podían creer. Solo que no había otra explicación lógica. Al mirar la marca en su lomo, supieron que era el mismo gato, solo que ahora se encontraba bueno y sano, así como si nada le hubiera pasado. No se atrevieron a tocarlo porque parecía cosa de otro mundo. Solo se limitaron a darle un poco de agua y a dejarlo comer lo que quisiera para que lograra recuperarse por completo. Mis abuelos no dejaban de mirarlo. La parte más increíble de esto es que el gato les agradeció su ayuda. No lo hizo con maullidos, lo hizo con aquella voz que habían escuchado la noche anterior. Ellos ya no escuchaban bien, quizás por eso mi abuela nos contaba que no se explicaba porque no les dio miedo oírlo hablar. Desde entonces se quedó a vivir con ellos. Todo aquello había sido muy extraño. Mi abuela no sabía si esa había sido su primera muerte. Tiempo después enfermó el abuelo de cáncer. Ya tenía semanas que el gato no se le despegaba. Se le recargaba por todo el cuerpo, se la pasaba maullando y se dormía junto a él. Una mañana el gatito amaneció muerto. De hecho, ya estaba tieso cuando se dieron cuenta. El abuelo sintió que había sucedido algo extraño durante la noche. No sabía qué era, solo que ya se sentía muy bien de su salud. Sabiendo lo especial que era el gato, no lo enterraron. Solamente lo pusieron debajo de un árbol y se fueron a ver al médico, quien les dijo que el cáncer había desaparecido. Entonces supieron que el gato había absorbido toda la enfermedad. Cuando llegaron a su casa, para su sorpresa, miraron a un hombre caminar por el patio. De pronto se escondió detrás del árbol donde se encontraba el gato muerto y desapareció. No entendían cómo había sucedido eso porque el tronco ni siquiera era grueso. Mis abuelos con mucho miedo fueron a ver, se sorprendieron al no encontrar a nadie, pero el gato estaba respirando. Cuando reaccionó de nuevo, entendieron que el espíritu de ese hombre vivía dentro del gato y podía ser animal o humano según lo necesitara. Como a ellos en nada les afectaba eso, lo siguieron aceptando en su casa. Años después, mi abuelo murió en un accidente. Y para que no se quedara mi abuela sola en su casa, mi mamá le mandó avisar que iría por ella para que se fuera a vivir con nosotros. Unos días antes de que eso sucediera, se apareció ese hombre para decirle que él la cuidaría hasta su muerte. Hablaron por horas. Fue ahí cuando ese hombre le confesó que era un brujo. Una mañana, estando a punto de morir porque le habían regresado un trabajo negro, invocó al diablo y pudo pactar con él, recibiendo el don del nahualismo, eligiendo convertirse en gato pensando en sus 9 vidas. Al día siguiente, el gato desapareció como nunca lo había hecho, por eso no estaba cuando mi mamá fue por ella. Lo buscó por mucho tiempo sin encontrarlo. Por eso llegó ella sola a nuestra casa. Vivíamos muchos kilómetros de distancia. Aún así, una noche escuchamos un maullido, y al asomarnos era ese gato negro. Aún sin haberlo visto antes, supimos que era él por la marca en el lomo. Nosotros no entendíamos cómo había logrado encontrarla. Mi abuela nos aseguraba que ella lo había guiado por medio de sueños. En ellos no lo miraba como un animal, sino como la persona que realmente era. Por eso había sido fácil explicarle. Desde entonces vivía con nosotros, eso sí. Desde que llegó comenzaron a suceder algunas cosas raras. Por las noches cuando dormíamos, el gato corría por toda la casa como si anduviera persiguiendo a alguien. Iba y venía incansablemente.
La primera noche que lo hizo, salí de mi cuarto a ver qué estaba pasando. Por increíble que se escuche, el gato andaba persiguiendo unas sombras que brincaban de un lado al otro. Así lo hizo por unos minutos hasta que aquellas cosas desaparecieron. Entendí en ese momento que él se sentía nuestro protector. Sin importar, eso me daba mucho miedo que se me acercara, porque pensaba que era él el que estaba atrayendo esas cosas. Nosotros no estábamos acostumbrados a ver nada dentro de la casa. Así se iba pasando el tiempo. En una ocasión alguien nos quiso hacer un daño. Supimos porque cuando íbamos a desayunar el gato se subió a la mesa, agarró un poco de comida y se puso a comer frente a nosotros. Mi mamá se molestó mucho y lo bajó a gritos. Había sido extraño porque él nunca hacía eso. Minutos después, ya cuando habíamos limpiado todo, el gato se estaba revolcando a un lado nuestro. Pataleó hasta quedarse tieso de las patas. Quisimos auxiliarlo, pero fue inútil. Lo revisamos bien. No respiraba y había arrojado espuma por la boca. Mi abuela nos dijo que algo tenía la comida porque el gato se había envenenado. Esa vez duró más tiempo muerto. Habían pasado más de 4 horas cuando se levantó a tomar agua. No puedo negar que al verlo nos causó miedo y escalofríos, no solo porque era la primera vez que nos tocaba verlo resucitar, sino porque eso nos decía que todo lo que contaba la abuela era verdad. Con el paso de los días las cosas cambiaron. Muchas veces el gato se quedaba como congelado mirando hacia un lugar fijo. Otras veces se la pasaba gruñendo hacia los rincones. Nosotros no sabíamos por qué lo hacía. La abuela nos decía que había espíritus en la casa y el único que los podía ver era el gato. Cuando gruñía era porque eran espíritus malos. Escuchar eso fue extraño porque nosotros nunca habíamos experimentado nada paranormal antes de que él llegara. Una mañana el gato comenzó a comportarse de una manera muy extraña. En ocasiones daba muchas vueltas o se revolcaba como si lo estuviera atacando algo invisible. Según mi abuela, el hombre que habitaba dentro del gato le decía que un demonio se quería adueñar de la casa. Él estaba haciendo todo lo posible por evitarlo, pero el demonio era demasiado fuerte. Así estuvo por varios días. Conforme pasaban el tiempo, el gato se miraba cada vez más cansado. Como ya creíamos en las cosas que decía la abuela, era para preocuparse, por el miedo que le teníamos a las cosas del diablo. En la casa comenzaron a ocurrir situaciones paranormales. Se movían las cosas del lugar. Se escuchaban muchos ruidos, sobre todo por las noches. Para no asustarme, yo me hacía a la idea de que era el gato. Pero además de todos aquellos sonidos, había algo raro en el ambiente, una sensación y un olor raro. También se podía sentir una presencia que recorría toda la casa. Era extraño. Sabíamos que ahí estaba, pero no la podíamos ver. Con el paso de los días, mirábamos una sombra que entraba y salía del cuarto donde dormía la abuela. Además, aquella voz cada vez era más frecuente e incluso durante el día. A mi mamá ya le daba mucho miedo todo aquello que estaba pasando. Por lo mismo, todas las noches rezaba para que todo terminara pronto. Hasta que un día mi abuela, mirando el miedo que teníamos, se sentó con nosotros para hablar con la verdad. Se puso muy seria. Nos pidió que no nos preocupáramos tanto. Nadie nos haría daño. La persona que hablaba con ella, la que estaba dentro del gato, en realidad era un brujo nahual que había hecho un pacto con el diablo. Al parecer, el tiempo se había cumplido, y ese demonio venía por él, no por nosotros. Ella estaba segura que volverían a pactar como en otras ocasiones, solo que en otras condiciones, no en las que exigía el demonio. Era por eso que el brujo se estaba resistiendo. Lo iba a hacer hasta sus últimas fuerzas si no había más remedio. Pero mi abuela estaba segura que saldría adelante como siempre lo había hecho. Ahora, si veíamos sombras o escuchábamos lamentos en toda la casa, el gato cada vez se notaba nervioso e inclusive lloraba mucho y trataba de esconderse. Una noche, antes de dormir, la abuela nos pidió que no nos fuéramos a asustar, ni tampoco saliéramos del cuarto porque iban a suceder cosas y si nos entrometíamos en ellas, entonces sí podríamos salir lastimados. Le preguntamos a qué se refería, ya no nos respondió, solamente caminó y se refugió en su cuarto. Nosotros hicimos lo mismo.
Serían como las 11 de la noche cuando comenzó todo aquello. Me acuerdo que estábamos despiertos, temerosos por lo que nos había dicho la abuela que iba a suceder. De pronto, el gato comenzó a maullar muy feo. Luego se escucharon voces y gritos espantosos. Al parecer, comenzó una pelea porque todas las cosas caían de su lugar. Lo único que hacíamos era taparnos los oídos. Así estuvo hasta que ya muy de madrugada todo se quedó en silencio. Aún así, no salimos de nuestro cuarto. Lo hicimos hasta que ya era completamente de día. Fue una fuerte impresión ver el estado en que había quedado la casa. Todo se encontraba fuera de su lugar. Además, había un olor muy penetrante. Así como estaba todo y por el escándalo que se había escuchado durante la noche, no parecía que los destrozos los hubiera causado un gato, ni siquiera una pelea entre dos hombres. Ahí había ocurrido algo más siniestro. Entre todo aquello se encontraba el gato tirado. No había duda de que estaba muerto, pero además sucedía algo extraño. Estaba completamente seco y parecía mucho más viejo. Era como si ya tuviera mucho tiempo sin vida. Lo que olía feo era él. Cuando lo revisaron, el gato no tenía garras, ni colmillos, ni ojos. A pesar de eso, la abuela lo levantó, lo puso en una caja de cartón y lo llevó afuera. Ella estaba segura que, al paso de unas cuantas horas, iba a cobrar vida como lo había hecho muchas veces. Hasta nosotros creíamos eso. Nos metimos y dejamos a la abuela un momento a solas con él. Llena de tristeza le hablaba, pero el gato seguía inerte. Luego, de un buen rato regresó. Ella todavía tenía la esperanza que se levantara. Mientras eso sucedía, nos pusimos a recoger toda la casa. Se iban pasando los minutos y mi abuela cada vez más caía en desesperación. Se pasaron las horas e incluso los días. El gato no volvió a la vida. Mi abuela salía a verlo cada cierto tiempo para hacerle unas oraciones que nunca dieron resultado. Después de una semana, se convenció por sí misma que aquella había sido la última vida de su gato y no volvería más. Esa fue la primera vez que la miré llorar. Ahí mismo en el patio lo enterramos porque ya casi eran los puros huesos. El pozo solo tenía unos cuantos centímetros porque mi abuela seguía teniendo la esperanza de un día se iba a levantar y si estaba enterrado muy hondo no iba a poder salir. Nosotros estuvimos de acuerdo en todo. La historia no termina aquí, porque mi abuela seguía platicando por las noches con alguien. De hecho, ya casi no salía de su cuarto. El miedo de mi mamá era pensar que el demonio la estaba engañando, y era con él con quien platicaba, porque el gato ya estaba muerto. Por eso ya andaba buscando ayuda con unas señoras que se dedicaban a la magia. Pero nadie quería enfrentar una cosa así. Muchas veces creímos ver al gato, no así en físico. Más bien era una especie de esencia, como si fuera un fantasma que se la pasaba vagando por sin ningún rumbo, sin tener un destino a dónde ir. Por su color negro siempre se perdía entre la obscuridad. No hubo tiempo de poder conseguir la ayuda, porque no pasó mucho tiempo cuando mi abuela murió encerrada en su cuarto. Hasta tuvieron que forzar la puerta para entrar. Entonces encontramos muchas cosas bajo su cama, cosas referentes a la brujería. A pesar de que mi mamá trató de ocultarlo y no quería hablar del tema, todo hacía suponer que mi abuela ayudaba con hechizos al gato para que cada vez que muriera volviera a la vida. Lo único que a mí me consta fue que tenía muchos libros bastante viejos sobre brujería y hechizos que ni mi mamá sabía que ahí estaban. Además, había huesos, hierbas y muchas otras cosas que prefiero no mencionar, para no manchar la memoria de mi abuela. Fue una sorpresa muy grande para todos descubrir eso, sobre todo un dolor para mi mamá. No quiso que le ayudáramos, ella sola sacó todo lo que había en el cuarto, ropa, hasta los muebles y les prendió fuego hasta consumirlos. Luego cerró el cuarto con un candado para que jamás entráramos ahí. Aquí termina mi historia. Al final nos quedamos con muchas dudas, aunque cabe la posibilidad que todo fue cosa del demonio o de brujería. Nosotros nos aferramos a creer lo que decía la abuela, y ese gato era en verdad un nahual que podía transformarse en humano, no solo para cuidarla a ella, también lo hizo con toda la familia. Muchas veces llegamos a escuchar la voz de mi abuela dentro de ese cuarto, no nada más la de ella.
Existía otra voz que por mucho tiempo se resistió a irse de la casa. También, después de medianoche, se escuchaba el maullido de ese gato. Para que todo eso terminara, fuimos a bendecir la tumba. Nadie dijo nada en ese momento, pero había claras huellas de rasguños sobre la tierra, como si un gato quisiera meterse o intentara desenterrar el cuerpo. Cuando hice mi vida, me llevé a mi mamá a vivir conmigo a otro pueblo. Quizá se escuche cruel, pero jamás fuimos a visitar la tumba de mi abuela. Aquí en mi casa nunca hemos tenido un gato. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.